Voy a apagar mi celular. Ya. ¿Estamos grabando? Sí. Ya. Bueno, queremos darles las gracias. Vamos a dar comienzo a este webinar. Pero voy a compartir pantalla brevemente. Ujú. Ya. Y esperen, voy a ponerlo como presentación. Perfecto. Ahí, ay, siempre me aparece así. Déjenme arreglar. No he aprendido a... Esperen. Una. No me lo deja, espera. Ahí está, ahora sí. Ya. Bueno, tal como los queríamos invitar, vamos a hacer inicio de este webinar que tiene como finalidad compartir parte de los resultados preliminares de un estudio que estamos desarrollando en el marco de un Fondesit, que tiene como gran propósito empezar a indagar sobre la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en formación, pero considerando su perspectiva en este proceso. Y hoy día, de manera concreta, vamos a compartir los resultados preliminares de uno de los estudios que estamos realizando. Está orientada al tema de las preocupaciones de los estudiantes a lo largo de su formación profesional. Y de qué manera estas preocupaciones van incidiendo y tienen algún efecto que nosotros debiésemos considerar para la formación inicial del profesorado. Como dando un poco de contexto, yo quisiera comentarles que este estudio, les voy a contar un poco de contexto brevemente, surge de manera bastante anecdótica. En el año 2017 yo estaba realizando un estudio en otro contexto de otro proyecto y una vez entrevistando a los estudiantes emergió este tema de manera muy espontánea. Yo con ellos estaba investigando temas referidos con aprender a enseñar, que es algo que en general a mí me motiva mucho investigar, cómo los futuros profesores aprenden a enseñar y también cómo los formadores aprendemos a enseñar. Y resulta que en esta entrevista inicial, si bien ese era el foco, un tema que emergió con mucha fuerza eran distintos temores que ellos tenían sobre esta práctica de aprender a enseñar. Y eso a mí me generó como, fue bastante revelador, porque me invitó a pensar que en realidad siempre nosotros estamos preocupados de los estudiantes que adquieran ciertas competencias ideales para su futuro desempeño profesional, pero nunca nos hemos detenido a pensar en el alumno en su totalidad. Un alumno que tiene cierta historia, tiene trayectoria, tiene necesidades, y eso motivó a empezar esta línea de investigación, que no es nueva, les voy a mostrar antecedentes. De hecho, ya en el año 1969 se empezó a estudiar el tema de las preocupaciones docentes, y, y surge este estudio. Y bueno, ¿por qué es importante poder investigar este tema? En realidad, por varias razones. En primer lugar, varios autores, y entre ellos yo me incluyo, consideran que es clave para la formación docente inicial pueda tener un impacto en el sistema escolar, es que empecemos a investigar y a profundizar más en las experiencias de aprendizaje que ocurren dentro del aula universitaria. En este sentido, la formación docente cumple un rol clave para el fortalecimiento de buenas experiencias que incluso generen buen aprendizaje en los futuros profesores y ellos lo puedan un poco poder generar, de construir, desarrollar dentro del sistema escolar. En ese sentido, varios autores también mencionan algo que no es menor, que los profesores de formación, además de aprender diversos tipos de conocimiento, tienen que aprender a enseñar. Y eso es algo transversal a lo largo de toda la trayectoria formativa. Y otros autores también en la misma línea plantean la importancia de empezar a investigar y comprender la experiencia de los profesores de formación de manera holística y situada. Y es como un poco lo que les comentaba con anterioridad. Pensar en este profesor que tiene cierto, es un sujeto educativo, que tiene ciertos componentes, que tiene ciertas tensiones, y que importante, además de preocuparnos de que tengan el desarrollo de competencias y destrezas para la enseñanza, también ver cómo ellos viven esta experiencia y este desarrollo profesional identitario de convertirse en futuros profesores. ¿Mm? Bueno, sobre el estudio, como les comentaba, es bastante antiguo. La primera persona que empieza a hablar de este tema es Fuller en el año 1969, ¿ya? Y él hizo un estudio sobre, inicialmente su estudio estuvo referido a los profesores, cuáles eran las principales preocupaciones de los docentes en el aula,
pero después fue derivando también a otra línea de investigación que tiene que ver con las preocupaciones de los estudiantes que se están formando en los distintos programas de formación. Y él plantea esta tipología que hay como 3 etapas que se dan durante la vida profesional de un docente en que las personas vamos transitando. Él plantea la primera supervivencia, que son los primeros años en el cual los futuros profesores empiezan a aprender y ellos se sienten bastante como tensionados por varios aspectos. En primer lugar, ellos ya tienen una experiencia educativa, tuvieron 12 años en el sistema escolar y tienen una forma de concebir la enseñanza. Pero cuando entramos a los programas de formación, ellos tienen que desaprender ese rol de estudiante y aprender este nuevo rol de profesor, entendiéndolo como todas las decisiones pedagógicas, conocer como el otro lado de la moneda, de lo que implica enseñar. Y muchas veces eso los confunde. Tienen mucho temor muchas veces de los contenidos. Generalmente hay una gran cantidad de contenidos que enseñar y en general el primer año uno se siente bastante abrumado, no sabe si va a ser capaz de poder pasar los ramos, lograr aprender esos contenidos para después poder articularlo en el aula escolar. Según Fuller, esta supervivencia dura el primero y el segundo año. Pero después, en medida que vamos avanzando en la trayectoria, los estudiantes se dan cuenta que además de los contenidos, ellos tienen que enseñarlos. Y ahí vienen las primeras preocupaciones referidas con el tema de si yo voy a ser capaz o no de enseñar estos contenidos. Voy a poder hacer que lo logren las personas o los futuros escolares logren comprender lo que yo estoy enseñando, etc. Y posteriormente, en una etapa ya más final de esta trayectoria, hay mayor preocupación por el aprendizaje. Y esto es bien interesante. Primero, la preocupación está centrada en la enseñanza que yo imparto, pero a la medida que voy avanzando, me doy cuenta que mi enseñanza está destinada a un otro que logre aprendizaje. Entonces, no es tanto lo que yo enseño, sino cómo el otro aprende y si efectivamente tiene un aprendizaje de calidad, profundo, significativo. Con relación a los estudios en esta área, lo que se ha investigado es que las preocupaciones que tienen los estudiantes y en general los profesores inciden en la forma y en el enfoque de enseñanza que ellos adoptan, ¿ya? Por ende, es interesante, o sea, a la medida si yo estoy más centrada en la enseñanza, voy a poner más foco en mis prácticos docentes, pensando que en la medida que yo enseño, el otro va a aprender, versus si yo estoy más orientada al aprendizaje del estudiante, quizá voy a hacer otro tipo de estrategia orientada a que logremos aprendizaje significativo. ¿Mm? Una segunda investigación es que también han llegado a las mismas conclusiones, que las preocupaciones cambian en la medida que uno logre adquirir una comprensión profunda del rol docente, ¿ya? O sea, están relacionadas con temas identitarios que uno también va desarrollando a lo largo de su formación profesional. Varios estudios han determinado, Fuller en los años 60 decía que eran secuenciales, ¿ya? Y varios estudios actuales han demostrado que en realidad no avanzan secuencialmente. Que algunos alumnos, por ejemplo, pueden ir en una etapa y retroceder dependiendo de ciertos contextos educativos, por ejemplo. Han visto también en otros contextos que muchos, Fuller pensaba que cuando uno egresaba debía estar ya en etapas más avanzadas, más preocupada por el aprendizaje, pero de algunos estudios como los desarrollados por Luran han identificado que incluso profesores nobles están más bien en etapa 2, o sea, más preocupados de la enseñanza más que del aprendizaje. ¿Ya? Entonces ahí no hay mucho acuerdo. Y otro también aspecto que ha sido investigado, que es interesante, que los estudiantes de formación y los profesores principiantes tienen preocupaciones similares. Y en términos más específicos, lo que dice la literatura de los profesores principiantes es que, por ejemplo, al inicio, en los primeros años de ejercicio profesional, en los primeros 3 años, hay mayor preocupación, por ejemplo, en el dominio del contenido, las prácticas de enseñanza. Y eso, a la medida que uno va avanzando y va adquiriendo mayor saber práctico, se va nivelando. Pero hay una preocupación que se mantiene, y eso lo han dicho otros estudios, que es la evaluación. Un tema que siempre queda en deuda es la evaluación. Los profesores, a medida que van avanzando en su carrera profesional, lo que más siempre piden, o lo que más ellos sienten que dominan con menor grado, es la evaluación que deben aplicar a sus futuros, o sea, a los estudiantes que están ellos enseñando. Bueno, dentro de este contexto, lo que nosotros en este estudio quisimos investigar son como 2 grandes preguntas, están agrupadas en 2 grandes temas. Primero, identificar cuáles eran estas preocupaciones que tenían los estudiantes en formación acerca de su futuro rol como profesores. Y una pregunta que nosotros nos hacíamos era ver en qué medida estas preocupaciones iban cambiando en la medida que iba avanzando en su formación profesional, ¿ya? Nosotros lo que hicimos un estudio cualitativo
que fue una muestra intencionada, que está conformada, lo que yo les voy a presentar son 28 estudiantes que pertenecen a 7 programas de formación ubicados tanto en el norte, que son 3, en el centro de Chile, que son 2, y en el sur, ¿ya? Nosotros, esta muestra está conformada por estudiantes de enseñanza básica y por estudiantes que están en pedagogía en matemáticas, ¿ya? Y en general son 15 son mujeres y 13 son hombres, 17 son de primer año específicamente, y hay 11 estudiantes que son de tercero y cuarto semestre, ¿ya? De manera, hay algunos que son de esos, tanto en primer año y en segundo, son tanto de básica como en pedagogía en matemáticas. El promedio de edad de esta muestra son 23 años, ¿ya? Y se realizó una recolección de datos por medio de una entrevista semiestructurada que tenían varios temas donde explorábamos las distintas preocupaciones. Y para efectos del análisis se hizo análisis temático en el sentido de ubicar grandes temas comunes dentro del grupo y poder agruparlos a través de un mapa temático. El análisis fue efectuado por 2 miembros del equipo, quienes realizaron triangulaciones entre ellos de los datos para poder saturar y tener como un modelo bastante consistente de los resultados que íbamos logrando emerger de los datos. Bueno, sobre los resultados nosotros encontramos 4 tipos de preocupaciones, ¿ya? Y voy a ir profundizar en cada uno de ellos. La primera tiene que ver con la vocación e identidad como profesor. Hay varias preocupaciones relacionadas sobre si yo voy a ser un buen profesor, si voy a lograr terminar mi carrera, pasar los ramos y convertirme en profesor, si efectivamente al llegar al campo voy a tener esta habilidad o a sentirme cómodo ejerciendo como profesor. Es una gran preocupación. Una segunda preocupación que nosotros identificamos es el dominio del contenido, que tiene que ver con esta capacidad de yo saber todos los contenidos necesarios para poder enseñarlo cuando esté en el aula escolar. Hay una tercera preocupación que es el dominio de la habilidad de enseñar, o sea, hay distinciones en que yo puedo saber un contenido y otra cosa distinta es saber enseñarlo. Y hay una cuarta preocupación que tiene que ver con la complejidad del aula escolar, como empezar a pensar que efectivamente yo estoy acá en la universidad, pero el aula escolar es compleja, está situada en un contexto, son contextos vulnerables, hay un número alto de niños en un aula, entonces en qué medida yo voy a ser capaz de poder enfrentar esa tarea de manera adecuada y lograr buen aprendizaje dentro del aula escolar. Vamos a ver cada uno de ellos de manera un poco más profunda con cita. En general, hay una mirada bien interesante de los estudiantes en este código, digamos, en este primer tema que nosotros logramos identificar, que tiene que ver con sus dificultades relacionadas con este desempeño docente. Y acá lo interesante es que salen temas que van más allá del dominio del contenido o más allá de la habilidad en sí. Ponemos estas 3 citas. Si ustedes ven en la primera, una cosa interesante es el temor de que, por ejemplo, si yo tengo miedo a ser juzgada, de que si tengo cierta habilidad, y en qué medida, esta alumna relataba, tenía bastantes capacidades para hacer otra carrera y tenía mucho miedo que ella no la consideraran que era una persona competente para poder enseñar, ya haciendo esta distinción como de algo muy específico en la práctica del desempeño profesional. Otra cita que también nos llamó mucho la atención y aquí se las comparto, esta mirada pedagógica. Ellos cuando hablaban, este estudiante, cuando empezaba a hablar en ese contexto, esta mirada pedagógica era bien interesante en el extracto completo, profundizaba en este sentido de que los profesores tenemos juicio pedagógico, tomamos decisiones, y hay algo que ellos perciben que los formadores, en general, dentro del aula, lo indican mucho, lo explicitan mucho. Entonces, a él le asustaba en ese sentido no lograr esta mirada más integrada, más pedagógica, ya que él se definía un poco más cuadrado como ingeniero, pero dentro, si ustedes ven, son alumnos de primer año, tienen que ver con este primer paso antes de, como la primera capa de ser profesor, de tener tu identidad, de ciertos componentes tuyos personales, ciertas habilidades personales, que están teniendo relación con vocacional. Y ya en cursos superiores ustedes pueden observar esta cita de una persona que ya quería ser, ella se sentía que era muy cercana con esto. Entonces su gran conflicto era ser profe. Entonces uno le preguntaba, ¿qué es ser profe? Tener límites, enseñar. Y ella tenía este conflicto, porque ella tenía ganas de tener esta cercanía con los estudiantes, pero sabía que en el aula escolar había que tener ciertos límites, tener cierto rol, que ella lo definía como ser profe. ¿Ya? Si ustedes observan, dentro de este componente tiene que ver con esta identidad, con esta vocación, y
imágenes, de etos profesional de qué es lo que implica ser profesor. Con relación al dominio del contenido, aquí ustedes pueden observar, ya empiezan a tener mayor preocupación sobre aprender de manera profunda estos contenidos matemáticos que ellos tienen que enseñar. En este sentido, a mí llama la atención como dos temas. El dominio en el sentido de conocer todos los contenidos, para ellos poder, como esta fantasía de que yo debo dominar todos los contenidos, por temor a que me hagan una pregunta y debo yo saber todo. Y también hay un segundo nivel relacionado con si yo voy a saber explicar ese contenido, ¿ya? Pero en el entendido no de la enseñanza, sino que yo sí voy a tener los conocimientos adecuados para poder efectivamente explicarlo y explicarlo de manera apropiada, ¿ya? Eh, de hecho, hay un gran temor que era muy transversal en toda la entrevista de todos los contenidos que ellos debían de dominar. En tanto en alumnos de primero como en alumnos de cursos superiores estaba esta sensación que eran muchos. Entonces estaba esta ansiedad en qué medida, si ellos lo que iban aprendiendo a lo largo de su formación profesional, lo iban a recordar, por ejemplo, cuando estuvieran en el aula, ¿ya? Y acá tenemos cita, como ustedes observan, tanto de alumnos de primero, de tercero y como alumnos de pedagogía en enseñanza. Con relación a la habilidad de poder enseñar, ya aquí es interesante, porque ya no es solo el contenido, también yo saber cómo yo enseño ese contenido de manera adecuada y pertinente. Y aquí aparece algo bien interesante, que si ustedes observan, dentro de la cita aquí empiezan a emerger los estudiantes. Cuando uno empieza a hablar de la enseñanza, algo que nos llama la atención, en el discurso a veces los estudiantes solo hablan del contenido muy en el aire, como pensando que es algo más bien como una habilidad, no sé, cognitiva. Pero cuando empiezan a hablar de enseñanza y ustedes pueden observar, aparece lo alumno, porque es como yo voy a enseñarle a un otro, ¿ya? Y eso es interesante, porque aquí ya los estudiantes empiezan a darse cuenta de que la práctica de enseñar tiene que ver también con una práctica de aprendizaje, que es una actividad dialógica, que hay un sentido de que yo lo que enseño va a tener un efecto en un otro, y que la gran como, esperanza y anhelo de todo es que el otro logre aprender de manera adecuada. En general, también aquí empiezan las distinciones de explicar algo o enseñar o explicarle un curso entero, por ejemplo. Esta habilidad de poder nosotros estar dentro de un aula y poder entregar datos, o sea, y enseñanzas, pero ya de manera grupal. Y interesante, vemos en la última cita cómo empezamos a hablar ya de la construcción del conocimiento. Si ustedes observan eso ya es más fin, es no solo enseñanza, es construcción del conocimiento que uno va a generar a otra persona. Y por último, con relación a la cuarta preocupación, ya es más, también con menos énfasis, empieza a aparecer el tema del aula escolar, porque aquí estamos viendo dominio de contenido, saber enseñarlo, pero de ahora, cuando empezamos a hablar de la complejidad del aula, es que el estudiante empieza a imaginar un contexto, en que esto no es en el aire, sino que es una enseñanza situada en un contexto donde hay ciertas complejidades, con ciertos alumnos, que ellos empiezan a corporizar, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, ya empiezan a ver, empiezan a hablar de un contexto escolar, por ejemplo, de un colegio donde yo quizás no me voy a sentir preparada, voy a hacer ciertas cosas. Incluso, interesante, en la segunda cita vemos cómo empiezan a discutir sobre el currículum. Tengo que yo enseñar ciertos contenidos curriculares y cómo eso yo lo voy adaptando al sistema escolar, cómo eso se traduce en una experiencia de aprendizaje situada en un contexto escolar. Y algo interesante es cómo lograr también esta mirada de todos los estudiantes en el aula puedan entender el mensaje que yo les quiero dar. Eso en general con las cuatro grandes preocupaciones que emergen en el texto. Hubo otras preocupaciones que también emergieron que acá no las agregamos porque son más bien contextuales. Un tema que salió, nosotros esta entrevista la hicimos entre el año 2021 y el 2022. Y un tema que emergió fuertemente en algunos estudiantes era la preocupación de haber tenido sus 2 últimos años, unos, bueno, medio interrumpidos por el estallido social y por la pandemia. Y especialmente los alumnos de primero tenían ese temor de que estaban haciendo algunas clases, aún estábamos en pandemia, entonces lo hacíamos online. ¿Qué medida esta experiencia iba a ser tan nutricia de poder yo después nivelarme y llegar bien, con muchas competencias al sistema escolar? O, por ejemplo, la idea de cómo vamos a hacer, por ejemplo, algunos estaban haciendo práctica, cómo lograr interactuar en tiempos de pandemia.
Eso a mí me llamó bastante la atención, pero nosotros como formadores estamos muy preocupados de la experiencia en el aula de los estudiantes que se están formando. Bueno, ellos también están preocupados en la experiencia que les tocó tocar en estos 2 años de pandemia y cómo se puede afectar o no su desempeño escolar. ¿Mm? Sobre, ¿existen diferencias según el avance formativo? Bueno, yo ahí les mostraba ejemplos que estas 4 preocupaciones son transversales en alumnos de primer año y en alumnos a lo largo de la trayectoria formativa. No es que haya solamente en los primeros años preocupación, por ejemplo, en temas de vocaciones, sino que también se observa en el alumno de cursos superiores, lo mismo con dominio de contenido, enseñanza y complejidad del aula. No obstante ello, sí lo que vemos que prevalece más, si bien es transversal en todo, hay mayor número de casos o mayor, digamos, número de frecuencia de citas en los alumnos superiores relacionadas con la habilidad de enseñar y la complejidad del aula. Eso se puede explicar quizás porque muchos ya están haciendo prácticas tempranas. Entonces ya esta teoría o práctica que en el fondo uno teoriza un poco el aula, los que están haciendo prácticas iniciales, al entrar en el aula pueden ellos un poco constatar todos estos conocimientos, en qué medida se van articulando y se van como materializando dentro del aula escolar. ¿Mm? En síntesis, ¿qué podemos hablar de este estudio? Bueno, los resultados permiten sostener que existen distintos tipos de preocupaciones y que estas varían entre los estudiantes a medida que avanzan en su formación profesional. ¿Ya? En ese sentido, estos resultados son bastante similares a los que reporta Fuller y otros autores, que van desde el dominio, que transitan desde el dominio del contenido hacia un mayor avance al contenido de aprendizaje de lo educando y de la enseñanza. ¿Ya? Un aspecto que sí emerge en este estudio, que no es reportado tanto en la literatura, empezar a preocuparse de un desempeño situado en el aula escolar. ¿Ya? Esto implica pensar en qué medida visualizar, como que aquí los alumnos viajan en el tiempo, se empiezan a proyectar en el aula, y eso es interesante, porque eso puede ser también un recurso nosotros para formadores de también traer esa aula a nuestra aula universitaria para empezar a un poco materializar y tensionar estos contenidos que estamos enseñando y en qué medida se materializan en esos contextos educativos. Sobre alcance para la formación docente inicial, yo quisiera como destacar 3. Primero, aprender a enseñar implica colocar atención no solo a los contenidos, sino a la forma en que nosotros estamos consiguiendo la enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, creo que es una cosa interesante y que importante de empezar a incentivar dentro de la formación docente inicial, empezar a discutir con nuestros estudiantes cómo ellos están concibiendo su formación profesional, cómo se están imaginando ellos esta tarea y en qué manera ellos están como un poco articulando estos conocimientos. ¿Mm? Eh, Sentimos también que una cosa interesante que pudiésemos empezar, porque estos fueron entrevistas, sería hacerlo quizás avanzar en preocupaciones un poco más complejas y situadas en los estudiantes de formación, quizás empezar a verbalizarlas, explicitarlas, porque esto nosotros lo hicimos en una entrevista con una muestra intencionada que cumplía ciertos criterios, pero ¿qué pasa con los demás estudiantes que están en el aula? De hecho, aquí lo hicimos en matemática y lo hicimos en educación básica, pero ¿qué pasa con los estudiantes de otros programas de formación? Y otro tema que nosotros consideramos que es muy importante como equipo, empezar a abrir espacio de reflexión entre estudiantes y formadores sobre estas principales preocupaciones. De hecho, acá nosotros nos podemos un poco interiorizar de ciertas preocupaciones al estudiante. Sería interesante que también los estudiantes conozcan nuestras preocupaciones como formadores, que a nosotros nos preocupa de la formación, cuáles son nuestros anhelos, porque eso quizás nos va a ayudar un poco a sintonizar más y en esta medida lograr como más sintonía y objetivos comunes que puedan facilitar las experiencias de aprendizaje. Eso. Estamos bien en el tiempo, nos quedan 15 minutos, así que dejo abierto para las personas que quieren comentar o discutir sobre este tema. Dejo la palabra. ¿Puedo? Elena? ¿Sí? Sí, me parece, te agradezco mucho la presentación y el estudio muy interesante. Eh,
porque de hecho es una de las preocupaciones que como formadores de futuros profesores nos hacemos estas preguntas permanentemente, pero nunca las abrimos con los estudiantes. En el fondo se queda ese conocimiento y esa preocupación dentro de los mismos docentes, sin embargo, nunca se escucha la voz de quien está siendo pensado en ese momento en esa preocupación. Entonces, creo muy valioso el que hayan podido recabar esta información y levantar que ellos también tienen preocupaciones al igual que los mismos formadores. Entonces, se puede llegar a una línea mucho más coherente respecto a las preocupaciones que ellos tienen como a lo mejor profesores nobles o futuros educadores para poder generar cambios quizás en las actividades que se hacen en los programas durante la formación inicial docente. Eso. Ujú. Súper. Gracias, Mónica. No sé si alguien quiere hacer otro comentario o pregunta del estudio. Yo me voy a preocupar de tanto silencio. Pero bien. Eh, ¿Viste? ¿Sí? Bueno, disculpe, en primer término, digamos, haberme integrado tan tarde, pero como surgen reuniones, sobre todo los días miércoles, estaba en un consejo de facultad, así que me era imposible empezar a incorporarme antes. Pero de lo final, digamos, hay un aspecto que me entusiasma mucho, ¿ah? En el segundo punto final, habla de no solo interesarse por los contenidos, sino por la forma de enseñar. Y ahí hay un aspecto, digamos, esencial, ¿no? Siempre la preocupación, por ejemplo, de los alumnos de matemática, digamos, a ser profesores, nos centrábamos en los contenidos, no en la forma de enseñar, como si esa forma de enseñar pudiera ser mágica. Pero ocurre, digamos, que la forma de enseñar está ligada a muchas concepciones, ¿ya? Que se tienen, digamos, al respecto. Entonces, esas concepciones, digamos, que tienen que estar cotejando siempre, son lo que, en definitiva, hacen al profesor. El profesor, digamos, es un profesional que se está haciendo permanentemente. Cada uno puede decir, ya, con esto ya soy profesor, conseguido. No, siempre se está haciendo el profesor. Y en ese sentido, digamos, van incorporándose nuevas formas de ver la enseñanza, pero por sobre todo, digamos, el aprendizaje de los alumnos. Y eso ha hecho, digamos, que la profesión nuestra de profesores, digamos, eh, sea tan, permita cierto entusiasmo. ¿Por qué? Porque en algún momento, por ejemplo, nos podríamos haber quedado, digamos, solamente con el rol de docentes en función de la enseñanza. Hubo un momento, si bien no hay mucha historia respecto, digamos, a la enseñanza de la matemática, hubo un momento, por ejemplo, que hubo personas que se preocuparon y dijeron, va, es el estudiante el que construye su conocimiento. Y ahí empieza, digamos, todo un proceso de cómo lo construye, el aspecto social, por ejemplo, el aspecto psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, tener eso presente, yo diría, digamos, que es lo fundamental, sobre todo cuando se va adquiriendo ciertos conocimientos. En lo personal estoy preocupado, digamos, porque la próxima semana tengo que tocar un tema sobre la formación de conceptos. Y no desde el punto de vista psicológico, porque ahí encuentran montones de autores, uno, sino los conceptos matemáticos. ¿Cómo se construye? ¿Y cómo es la construcción interna de ese proceso? Generalmente los alumnos repiten lo que los profesores le entregamos como concepto, pero nunca han participado en la construcción de conceptos matemáticos. Y la construcción de procesos matemáticos es muy especial. Tienen que ser operaciones. Se construyen incluso en base a operaciones. Y tienen que ser operacionales para que sean medibles. Entonces, es interesante. Y cuando uno revisa un tema, por ejemplo,
seguramente voy a tocar el tema de cálculo. Yo mismo me voy a quedar sorprendido de la cantidad de conceptos que se han construido a través de otros conceptos y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo piensan los alumnos en matemáticas? Solamente a través de conceptos. O sea, el pensamiento matemático se desarrolla a partir de conceptos. Y eso implica una visión distinta, porque estamos hablando de conceptos que se construyen en el cerebro de nuestros alumnos. Bueno, disculpen que me extienda, pero es un tema, digamos, apasionante. Y sobre todo, digamos, después de haberme incorporado tan tarde, digamos, tener la pretensión de empezar a hablar, digamos, sobre un tema que, bueno, yo creo que a todos nosotros los profesores, ¿cierto? A los matemáticos, ahí veo a Flavio, ¿ah? Los matemáticos nos entusiasma bastante, ¿no? Sí. Y sobre todo, digamos, Elena, digamos, que tiene la gentileza de entregarnos sus conocimientos y ordenarnos un poco, digamos, en todo lo que significa la formación del formador. Tarea difícil, la formación del formador. Bueno, muchas gracias. Sí. Ahora, hay algo que no les comenté, que no lo puse, y de hecho lo iba a poner en la tarde, se me olvidó, pero, por ejemplo, yo soy una convencida que los espacios de formación son espacios de aprendizaje tanto de los estudiantes como de los formadores. Entonces, por ejemplo, yo, viendo los resultados de este estudio, yo pensaba qué interesante, porque lo hicimos en entrevista. Interesante sería hacer, no sé si grupos focales, porque de hecho hay otro estudio con grupos focales, pero siempre lo hemos hecho en el mismo nivel. No sé si me explico, en el mismo nivel. Lo hemos trabajado con alumnos de primero. Interesante sería que nos juntáramos alumnos de primeros años con cursos superiores a trabajar este tema, a ver cuáles son las preocupaciones. Porque también los alumnos de cursos superiores pueden contar como un poco lo que va avanzando en la trayectoria formativa y aspectos que pueden darle sentido y un poco fortalecer esta identidad profesional de las personas que se están formando. Lo mismo me pasa con los formadores, de quizás los formadores deberíamos también tener este espacio de hablarlo con los estudiantes de estas preocupaciones. Un poco pensando en que la experiencia, y esto es bien personal, la experiencia en el aula tiene que ser más integrada, como que a veces yo siento que estamos más preocupados a veces de ciertos contenidos, ponemos foco, y debiésemos tener, además de ser importante, o sea, igual hay que aprender contenido, ver unas miradas más integradas a la forma de cómo nosotros relacionarnos con el estudiante, para ir avanzando a comprensiones más complejas sobre lo que es la práctica de enseñanza. Y en ese sentido, yo soy una convencida que los espacios, la sala universitaria, los espacios de formación son espacios de aprendizaje y deberíamos tomarlo así, espacios en que aprendemos con otros, con los estudiantes, con los formadores y entre los formadores. Y me acuerdo que una vez yo le contaba a un formador de este estudio que sabía que lo estaba haciendo y me decía, ¿y cuáles van a ser las preocupaciones de los formadores? Porque me decía, sería interesante cruzar estos datos. No es algo que descarto, sinceramente. No sé ahora, pero en algún momento, cuando tenga tiempo, también sería interesante empezar a cruzar estos datos, ¿ya? Eh, yo creo que en ambos casos, igual algo que a mí me llama la atención, que en estos estudiantes siempre igual el dominio del contenido y el dominio de habilidades docentes tiene que ver con el gran anhelo que yo creo que tenemos todos los profesores, de que nuestro estudiante aprenda. Yo creo que es el gran norte que todos tenemos, y que quizás nosotros algunos le ponemos más énfasis en respecto a otros. Y creo que eso debiese estar mucho más, siento yo, más explicitado, más guiado, más discutido. No tengo mucha claridad cómo todavía, pero debiésemos avanzar en un camino hacia ello. Eso es como un poco lo que a mí me pasa con los resultados. Siento que también tenemos que escuchar un poco más a los estudiantes, así como en estos temas, porque nosotros escuchamos a los estudiantes, pero quizá abrir a otros temas en que nos pueden dar pistas de cómo nosotros ir también modelando nuestras conductas como formadores. Creo que por ahí también es un tema que ahí queda mucho camino por recorrer. Pero eso implica abrir un poco de espacio. Yo creo que es un espacio mutuo, o sea, un espacio que tienen que abrir los estudiantes y también tenemos que abrir nosotros como formadores con los estudiantes. Entonces, implicancias de esa naturaleza yo veo que son los grandes desafíos que nos toca a nosotros dentro de los programas de formación. Yo creo que en ese sentido, no me extrañaría que en varios, quizá en programas hay experiencias, solo que no la hemos podido todavía evidenciar o recolectar información o poder difundir. Pero yo pienso que en el estudio habían estudiantes que hablaban de eso, o sea, como que ganas de hacer este cambio. Y ellos
estaban estudiando para ser profesores, para hacer este cambio, pero ellos veían cómo implica desaprender cosas, reaprender cosas, tener otra mirada de los estudiantes. Y eso yo creo que es un desafío que es transversal dentro de los programas de formación, incluyendo nosotros también como formadores. ¿Mm? Eso en general. Bien, no sé si tienen otro comentario, consulta. Ya que estamos en la hora, bueno, les quiero dar las gracias por participar en este primer webinar, lo vamos a subir a la red y bueno, esperamos que nos encontremos próximo vez en otro webinar donde otra persona va a también compartir resultados. También quisiéramos recordar que lo dijimos en la reunión, si alguien de la comunidad quiere también presentar resultados parciales tienen este espacio, cosa que nos organicemos. Hemos dado el puntapié con esta primera actividad, pero nos gustaría que en el futuro quienes estuviesen acá compartiendo resultados sean también miembros de la red que estén ahí avanzando su proyecto o compartiendo resultados de algún estudio ya realizado. Está el espacio abierto, así que los invitamos a que lo puedan ocupar. Así pues. Ya, pues muchas gracias. Nos estaremos viendo en una próxima reunión. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Ya, Chao, hasta luego, nos gracias. vemos. Gracias. Chao, Flavio. Chao, Hernán. Chao a todos.